El gran Leverkusen pasó, boludo. Gracias, Doc. No, por favor. Arriba, boludo, de verdad era como... Llegamos a pelotazo, estaban todos viendo. Después de pelotazo, se iban 20. ¿Cuánto me puso a contar? ¡Bien, Joao! ¡Atrás! No, estamos un partido de día. Ahí viene a aventar, viejo, dale. Lo choto de las finales que la tiran en nuestra provincia es eso, y más si no son equipos convocantes. Sí. Porque viste que parece que está re tranquilo todo, porque están todos allá. Cuando si fuera... Si fuese acá tenés algo en la zona, algún loquito en el obelisco. Todos eran de capital, si hubiera sido en capital estaría todo bocinazo por acá. Sí, aparte también creo que público neutral hubiese ido a ver. Sí, por favor. ¿Qué pasó? ¿Puedes bajar aquella que hay que tirar así? Yo no puedo. De la afuera hay que tirar, ¿no? Sí. Ok, me llevo una 8 que Perdón, si no tiraba yo, pero no. ¡Vamos al medio, viejo! Hablale, ayúdalo. Hablale, Dover, dale. Igual le tienes que meter a pegarle. Buena, Nico. Cerrale, vamos. Quédate de 4. Poné, Mau, acá. Poné, Fran. Se la toca a él. Ah, sí, el estreno es buenísimo. El partido con los perdimos creo que 6-0, boludo. Nunca fue un partido tan disparejo, boludo. No, ese partido. Es un equipo muy parecido. Alta vista, boludo. Brillando me llamó la atención. No se la vale. Mirá lo que cuando en medio de la cancha, boludo, estaba. Y fue corriendo, alta vista, boludo. No, era un inflador de... ¿Cómo se paga? Gracias. Lo vi justo cuando se dio toda la situación acá separar y pecheras. Sí. no podía agarrar. Voy a hacer las cuentas, apagar el buffet y separar. Porque hay pecheras nuevas, ¿viste? Esas sacadas. ¿Cómo nuevas? Trago ya. Esas pecheras de ahí abajo son nuevas. Ah, esa la dejamos acá. Claro. No, la que tiene los bolsos. Muy bien, ¿Podés? Tiralo, vamos. Yo tengo que jugar un rato, boludo. Hoy jugué un rato, así nomás, pero jugué. Ah, vos, yo pensé que ibas a arbitrar. Arbitré el primer partido Sí. y el segundo jugué en Paraguay. Bien estuve, muy bien igual. No me molestó nada, igual no fui a chocar, nada raro, obvio. Pero re bien estuve. Con la pelota, corriendo. Buena, Nacho. Ahora ahí me Bien.
cruzate, vos. Cobra bien, Lalo. Nachito. No, está en privado. Un montón, Nachito, un montón, Nachito. Ah, sin vista es porque anda vos. Está subido, vos lo podés ver. Anda todo lo que tenemos la relación en el video. Muy bien, Los videos muy bien, Nachito. antes de publicarlo. Listo, listo. Está dejándose, ¿viste? Está medio mal correcto el asunto. No sé si vengo con el peinado más corra. No, te tengo que poner a jugar. Yo no voy a hacer una raza lo de Lucho. Te lo veo una. ¿Y si cae con la trencita de Palacio? Acá, te conté. No salgas tanto, Rum, por un lado, Rum. Sabí. Bien mal de Mónico. Ok. Si corres siempre que no la tienes, no la vas a agarrar nunca. Tranquilo. ¡Nete! Pero la trae ganando, la voy a ganar nunca. Sí, Ma. Ahí. Ahí vos, Mau. Ahí. Sol, ahí. A lo medio, Mau. ¡Bien, Zeta! Muy bien, Zeta, muy bien. Sí, Mau, correlo. Volé, Mau, volé. Mau, volé con ese. Tranquilo, volé con ese, tranquilo. ¿Cuánto tiempo va, Ale? Casi 8. Casi. 2 minutos. Vamos ahí, se está volviendo loco. Te digo, Coque, lo sacaría más a caro que al Neto. Lo veo muy bien, Está pudo, claro. Bien. No. Yo esperaría un poco más en el cambio, que es el... Sí, pero yo googleé y se podía compartir la cuenta. No, pero aparte... Ahora igual el primero... Claro, no, 50. sí. Qué bueno que es el tipo de contra Ramírez puta. Qué pepa hizo, boludo. Concha de tu madre, Joao. Estamos bien, vale, vamos a ir. Está bien, no pasa nada, Jota. Vamos, solo. Todo, vení. A lo Gerard, ¿no? A lo Gerard, claro. Hola, lo Gerard. Volá a lo Gerard. Sin el largo, Ah, igual yo estoy hablando para vos. Ya. Tengo un sueño. Una gana de comer el asado recalentado de hoy. Oh, muy ¿Viste que bien. mejor? Sí. Viendo Platense. Kevin. Bien, Franquito. comí todo. Todos los pedos porque a las 3 empezó a la 1 y pico. No, Ricardo. Claro. Yo pensé que más temprano. A las 12 tenía que estar haciendo fuego ya. Claro. Pasa que me estaba ayudando en la PC también. Ah, sí. Bueno, y ¡Gol! ahora amerita, ¿Qué? amerita la tribuna. No alienta, entonces a las 3, boludo, empezó a comer. No. 3 y 3 y media y 3 y 40. La próxima, Chueco. Ese es tuyo, ese es tuyo. Vamos a parar de aquí, Para que arrancó. Hablaba bajito y te hablaba al lado de la cámara, ¿no? Sí, Nasa. Sí, Bien, Nasa. tiene sentido lo que estás diciendo. ¡Volé!
No se vayan ahora, cojo la línea. Ahí, neta, está ahí. Siempre viene con la remera Siempre viene de de Vélez, boludo. Sí, pero pecado. Mirá vos. Igual tenía cara de Vélez. Igual. ¡Medio, Nahue! Tiene cara de ambos. Tiene cara de ambos. ¡Llegá! Casi no ¡Cambio, juez! ¡Mago, Carol! Jean tiene cara de Vélez. ¡Carol! Dale, no, la mierda, hacele dos, porro. ¿Sabíamos? Fuera de joda. Tienen pase en todos lados. A la primera que me dice algo lo sé. ¡Bien, Alex! Muy bien, Alex. Esas pelotudas. Ah, porque la... A mí me encanta. Es como igual, lo mismo que yo el amarillo de Boca. Es que es re bien, boludo. Queda re lindo, boludo. Todo onda así. Pasa que esa... ¡Bien, Cope! ¡Entró Cope! Es eso, boludo. ¡Buena, 8! Siempre, las mejores cosas son mejores equipos. Sí, boludo. Queda re lindo. Esto es ya. Ah, por ahí. Ah, no sé. Ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¡Bien, Paradés! ¡Bien, Franquito! ¡Bien, Hipólito! ¡Vámonos, amigos, dale! Ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ahí, hasta ahí. Seguí tocando, dale. Bien, Nete, bien, 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 muchacho, bien la marca. Sale, Peira. Bien, 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 Jota. Bien, Cope. Hace un video. 12, 13, ¿qué va? 14. Si no, Alex, que dijo que estaba cansado. Ya rechazamos, pues. ¡El Nacio! Listo, listo. Bien, Nasa. Sí, queda Maradí. Lucio. Corre, con cabeza a la cola. Tizi. Sí, anda por derecho. ¿Y mi mate? ¿Quién está de 4? Lo chorearon. Ah, capaz que está metido ahí. No, boludo, estaba ahí al lado del socio. Pero ¿quién juega de 3? ¿Quién juega de 3? Juega de 3 también. Porque Nahue está jugando de 10, parece. Nahue inventó una posición nueva. No sé, amigo. Nahue! No, seguro que levantamos. Allá y no, ese se mete ya, ¿no? Chiquito, agarró marca. Ah, Lucio estaba con el mate. Agarró uno, boludo. Ahí viene el Tacho tirando hierba. Creo.
Allá. ¿Dónde quedó? ¿Alguien lo vio? Llegó Gaby a cargar. Lucio, ¿vos agarraste el mate? Mi mate. Lo agarraste, ahí te lo traigo. Ah, me asusté, boludo. No, lo pido lavar. Está todo calculado. Sí, que no me hagan esos chistes, boludo. No me tiren esa, boludo. Yo pensé en la antechorea de River, boludo. No. Lo vi justo. Yo veo todo, amigo. Me asusté, boludo. No, te lo quería lavar así, no tenías tanto barro para borrarlo. Pero ya vos no me haces esas cosas. Estoy trabajando. Yo también enteré. Muy bien. Por eso, no Claro. Cuando él está trabajando y lo hace de buena fe, y vos pedí nada más, pedí. Sí. Y ustedes hacen enseñar, se pueden hacer. ¿Qué? Empiezan a no hacer. Ay, Dios. Pillos están. No, yo para borrarlo y que quede lleno. Gracias. ¿Quién? Listo. Igual la otra vez también. La otra vez peor, a las 11. Alquilaron. Banco si es el único día y horario que pueden. Sí, lo pasabas para ahí, El viernes. Que teníamos una cancha de este lado, cuando de este lado estábamos jugando. Muy bien, NASA. Cada viernes de banco. Sí, viernes, re. Bien, Cope, bien. ¿De dónde cayó el mate que ¿Eh? apareció abollado? No, le pegaron un pelotazo. Estaba el termo, acá así, y pegó el pelotazo, pum. Menos mal que se abolló el mate. Sí. Igual para que se abolle el termo ese, boludo, más duro que... Quedó enojado porque. Dale, Seba. Perdón. No, para mí que lo había dejado ahí. Nete, dale pase. Nete. Bien, cumbia. Bien, NASA, está ahí, no te vuelvas loco, NASA. El 20, agarra el 20. Agarra el 20, NASA. Ahí vos. Acá. Qué bien, ¿verdad? Sí. Nuestra, juez. Cambio, juez. Chiqui. Santi. Dale. Te puedo robar el sí. Qué mal que se mueve, ¿no? Bien, para ahí. Bien, la teta. Un montón, NASA. Mirá, Seba. Bien, Nete. Muy bien, Nete. En medio, Edward, estoy. Solo. Acomodamos, Nete, parte de 4, bien. Ahí para ahí. Parado. Bien armado, Jota, bien armado, Jota. Ahí me Le pregunté si venía a trabajar, pero bien, Me dijo, no, vino a ver partido. Pero él pensó que lo estaba volviendo a pedir. Porque le pregunté bien si venía a laburar porque pensé que venía a filmar. Dale. ¿Me hablaron? No. No, escuché. Seba. ¿Qué?
Te amo con todo mi ser, con toda mi existencia, te amo. Me voy a caer arriba del palazo, me encanta. Ay, te amo, te amo, te amo. Alivio, ¿no? Ay, por Dios. Ay, estos médicos me hacen para... Gracias. Sí, me Es estúpido. Un año entero y no hiciste ni la mitad. No queda agua, vale. Me va a cagar a putear. Pero sí, a cerrar el orto por la duda. ¿Qué? No entendí nada. ¿Qué trabajaba? ¿Él resolvió? Sí. Ah, bueno, ves, ahora te tira la que Sí. está trabajando. Ay, boludo, gracias. Boludo, está tipo, no quiero hielo, gracias. Vos sale a Ale también que va a hacer que te da la mano que. Listo, la salida. Compañeros, compañeros. No la pensamos nunca. Me quemo yo, te denuncio a vos, así que fíjate. No, te, Muy bueno. te cambia el. Sí. En lo posible hacerlo mientras haya un médico cerca, porque después ya estoy en el horno y tengo 2 horitas de viaje, como para volver con quemaduras severas. Sí, ya sabes, traete unos guantes. Sí, ya lo sé. La próxima. Ay, boludo. Esto es una genialidad, estoy empezando a sentir mis manos de nuevo. Truquito del cerro, de Bariloche. Jamás se me ocurrió, Funciona, funciona. Puta, no se me olvidó. Ahora que lo decís, tipo, me hubiera agarrado 2 de estos, me los Igual hubiera puesto en yo, las imagínate, yo botas y haciendo el hubiera nudo caminado, boludo. Imagínate yo haciendo el nudo en el agua ahí. Me quemo todo. Sí, igual sí, no. Pero pasa que en medio de la montaña no sentís. O sea, sentís a los 15 minutos el frío ese. Sebastián. A mí se me empezó a hirviendo, y te juro que literalmente lo sentí al trapo. Y después lo requemé de cosa, no es como que... Una vuelta en el cerro. Sí. ¿Viste cuando empiezan a cambiar de color los dedos? ¿Te Sí. pones hipotermia? Sí. No es sistémica, fue solo en los dedos, porque estaba esquiando, no sé, unos 30 grados. Bien, un desastre, nevaba, feo. Bajé, estaba en el local de mi viejo de ropa, saco los guantes y los tenía pegados a los dedos. Nada, todos los puntos de los dedos quemada y como ampollas. Aparte te quemás por frío. Sí, todo quemado era por frío. No, a mí se me cayó de un termito. Ah. Café. Fueron 3 gotitas. Pero lo que te digo, no lo sentí. O sea, después de 5 minutos dolió como si no hubiera caído en el momento, ¿entendés? Obviamente. Pero te juro que en el momento fue tipo, ay, estoy volviendo a sentir las manos. Claro. Bueno, hasta que, ay, estoy empezando a sentir las manos. Y ya no fue nada divertido. Bueno. Claro, como... Igual mis viejos tipo reaccionaron, apenas se me cayeron 3 gotas. Ya te digo, 3 gotas, pero fue una boludez extrema. Estaba sirviendo, ¿entendés? Sí. O sea, te rompe bien las pelotas. Obvio, re. Y bueno, después me largué a llorar, obviamente. Pero bueno, después de 5 minutos. A ver, Tuviste un tiempo. tuve un tiempo de gloria. Para Yo sobreviví. pensarlo, Yo sobreviví a ver viendo, más o menos. Yo soy re torpe, ¿viste? Sí. En la cocina, no sé, me quemo mal. Sí. No, a mí me pasa, es que con los termos, boludo, pasa que cada termo es distinto y sale de un lugar distinto, entonces eso me rompe las pelotas. Ah, Y nada, no vi que estaba abierto porque en mi cabeza el termo era de otra forma, tipo tenías que tocar un cosito. O sea, son esos de que abrís así un poquito y mejor sale termo así. de todos es, para mí el mejor pico de termo de todos es ese, lejos. ¿Eso es mejor? No. Bueno, sí, O sea, sí cuando lo sabes usar, cuando no lo sabes usar, no. pero es bastante lineal, sale por ahí. Y aparte vos lo vas a agarrar del lado de donde está la... Bueno, no, pará, pasa que yo era más chiquito, tenía como 12 años. Ya empieza a agarrar cosas. Pero para, escuchá, no, porque yo estaba acostumbrada a ver solamente los de piquito. Ah, Tipo, yo no sí. sabía que existían los que abrí un Iluminado, poquito y salís iluminado. por acá el coso. Claro, yo tengo el termo, estaba ahí, y yo la agarro así normal de la mesa. Y claro, hago así, el termo así, claro, yo hago café. Cayó mucho y yo justo hice así para reaccionar, lo quería agarrar. Chao. Claro. Pero bueno, o sea, nunca había visto uno así. Y ahí aprendí, existen distintos termos, distintas cosas. Claro, diferentes mecanismos. Pero bueno, lo que hablábamos antes, uno aprende con lo que Sobre la marcha, Claro.
No, o sea, Creo que encendiendo la salamandra no tenía. formen como quieran. Agarra, tira alcohol así de quemar porque no arrancaba. Salió una llamarada dentro del coso, se le quemó la mano hasta acá. No. Fue durísimo. El pobre Ale, pobre. Decí que no hay más agua, si no, prepara otro. No. Se cae de frío. Era para mí. Después pide. Voy a cargar agua, ¿no? Además que acá te la metió la Bien, China. se va a explotar. Quédate quieta, olvídate quieto, Lucio. Claro. Sos médica, Quédate tranquila. quieto, Lucio. Ya bastante con salvar. Claro, tobillos. Hoy tobillos, otro día un hombro. Que se reventó contra el arco, no tenía nada. Me sorprendió. ¿Y se dio la cabeza? Ah, no, contra el arco no, yo pensé contra el arco. ¿Vos lo viste? Sí. Siguió como si nada, medio que reguió. No, yo lo vi, tipo, entré a la cocina y venía adelante y yo le digo, che, disculpa que te moleste, soy el médico del coso. ¿Te reventaste contra el arco? Digo, ¿estás bien? ¿Se te dio? Ah, ya está, Ahí fría. Me dijeron eso de mal ahí. Me da mi duda de que aguante la temperatura del agua el guante, igual, Pero bueno. Fue un experimento. Se lo Podría- metió capaz que empezaba a chorrear por tu No, lado. es que, Mirá, es que te anda, juro, lo empezá a serví así correr. y dije. Lo serví así y dije, a ver. Nada, se la va a bancar, dije. Si no se hubiese estirado así cuando lo inflaba. ¿Qué hago? Pues algo así y después de un tocar no te da de No va a explotar. No tiene. Está Como bastante. garritas, algo. Sí, no, vos podés matar a alguien. Sí, ¿no? Hacer el chiste a Marce. Se puso re contento. Vas a entrar por... Dale, Nahuel. ¿En qué bolsa te llevan las pecheras? La verdad. Sí, ya se enfrió. Ah, no. Acá. A ver. Pero tenés como una parte tuya fría. ¿Vos por Seo? No, vos por Foche, pero vos por Seo. No tiene por la vuelta, no tiene por escúchame, a los 5 Yo mañana llego a Claro, sí. ¿Qué? ¿Te vas Se va al al sur? sur. Sí. ¿En serio? Me estás Zona pelotudeando. Anda a cagar. Parece que todos vienen a la mierda. Tu Saingó, creo que es zona oeste igual. Zona oeste. ¿Sabes que te salvó? Sí, tengo guardia. Durísimo. Ah, ¿Por qué va a estar tomas? buenísimo. Bueno, el No, tren. me tomo una moto, no sé, algo. Moto hasta allá. Sí, nada, me comí otra No, cosa. igual un mentira, no te va a Uber. salir tanto. ¿Eh? No, pero no es por. Claro, pero no es por lo que sale. Desde mi Una casa hasta moto de es Ituzaingó está 20, como mucho. ¿Un lugar? Ah, listo. Voy. Pero ella vive al lado, vive en Merlo. Ah, entonces. Parque Chacabuco, pelotudo. ¿Lugar a Trasmano, Parque Chacabuco? No, bueno, por eso, de ahí Yo hasta cuando allá, 20 laburaba- lucas. Las manos. 20 lucas, no es nada. O sea, para lo que es de lejos, Sí. luquitas. No. Y con este frío, pago 30, te digo. Sí, lo que puedo llegar a esperar en el bondi. No, ni Puedo llegar a volver dos. por el frío, pasa la mañana, ¿no? No, y entro a las 12. O sea, llega tarde. Llegas tarde. En Uber creo que va a tardar más. Espero que no llegue Ni nadie. nadie entre las 12 y las 12 y cuarto, que es lo que voy a llegar. Si nadie llega baleado, Claro, todo bien. la zona. Es Se baleado, es baleado ahí. es baleable, ¿no? Sí. Un amigo me dijo, che, me cubriste. Zona oeste. Creo que ahora a las 12. Sí, de 12 de la noche a 8 de la mañana. No, y no era que no habías dormido. no pasa nada. Hace 3 días no duermo mucho. Hace un mes. Yo no duermo. Qué bien eso. En sustancia. Hace mal dormir. Vamos a dormir, como se movió. El futuro médico. Perdés tiempo que podés estar estudiando. Re traumada. Estaba re... Venía un paciente, che, no puedo dormir. Es que no tenés que dormir, tenés que estudiar. Claro, Estoy a mejor. placa, estoy Aprovecha- jubilado. aprovecha Tenés que a estudiar. tenés que estudiar. ¿Te llegás? ¿Te das cuenta que tenés tiempo para poder estudiar? ¿Te vas? Ya ¿Ya? podés. ¿Te Tenés fijaste tiempo. en todas las Joya, bolsas mejor, te podés azules estudiar. que haya?
Además te No voy me a pusiste pechera limpia, ¿no? dar algo para que no duerma. Todas las que están chivadas que se usaron. Ahí viste que ya han transformado. Las nuevas están en una bolsa y la guardé en el bolso. No, igual, o sea, vengo durmiendo. Yo creo que... Pero no descansando. Me paja dormir. No los chequeé igual. Sí. Pasa que de noche igual, viste, se estudia mejor a veces. Ayer me quedé hasta las 12 de la noche, después me quedé en la cama así, Pero todo Sí. bueno, funcionando de verdad. no depende tanto del niño. Es que a la noche como que se te genera una falsa energía, que, o sea, en la que te acostás, tipo el cuerpo tipo plumba. Pero en el día, viste, a la que estás estudiando y es como que cabeceas, pero en la noche no. Pero en la que te acostás. claro. Vengo bien, estudié una banda, estoy estudiando una banda. Fíjate, o sea, desde el viernes medio pelo que vengo estudiando. Hoy no leí un tema. Igual yo siento, igual no sé, porque tampoco soy muy fan de estudiar, pero cuando estudiaba. Es como siento que una vez que ya te empezás a quemar la cabeza, hay que un día no hacer nada. Porque si no el cerebro, viste, empieza como que no capta. Es que yo este fin de me lo tomé tipo... Sabático. Es que, o sea, no sé si sabático porque algo estudié, estuve haciendo unos shows ahí aleatorios. Pero algo más como más movidito, digamos. No Claro. tanto leer. No, estuve Mejor. más, sí, más al paso, tipo, enfocado a mi novia que me tome. Sí, bien. Bien. Pobre, ayer la clavé. ¿Tu novia también lo mismo? No, es nutricionista. Bueno, pero está ligada. Está en el ámbito, Claro, exactamente. Sí. sufre igual. Exacto. Al mismo nivel. Sí, casi, ponele. Quinto menos porque no tienen guardia. Detalle. Salvo que venga él. No tienen guardia, los pacientes no le lanzan las pelotas directas. No, pero tiene un novio médico, un futuro médico que le rompe las pelotas con las preguntas. Haceme unas preguntitas. Sí, el otro día me dice, aparte quiere que yo haga acroyoga, ese tipo de cosas que le gustan a ella. Ah, claro. Y digo, bueno, dale, hacemos acroyoga. Vos me tomás, tipo, agarraste este Vení, te examen y tomás haces las 50 preguntas. Sí. Perdón. Vamos que los dos ¿Qué tal? somos Sí, juntos. sí. ¿Frío? Sí, por supuesto. Oye, tengo frío. ¿Para vos? Ah, el tobillo, sí, perdón, yo te con el gorro. Contame qué. Mata el cigarro en Ya te evalué, si mal no recuerdo, estaba todo en orden, ¿no? ¿Ahí aflojó un toque? Joya. ¿Querés que te vaya a buscar una botella? ¿Vos te vas a quedar acá un rato más? No. Ah, perdón. Por eso. Bueno, gracias. No, por favor, que andes bien, mantenete con hielo, ¿sí? Sí, lo ves. Debe darle pautas de la mano. Si no, que vaya a la guardia con vos. Lo mantenés ahí. Va a llegar, voy a salir yo del quirófano todo ensangrentado. ¿Cómo es? No están por acá, chicos. Joda. Así. Me sangra el dedo. Es tipo, nada, se ve como una arteria. Y así. Sangre. Es tipo fascinante. Dice, sí, no, suelto y mirá. Vas a perder el dedo. No te lo sueltes. Ay, qué asco. ¿De qué tipo sal? Cuando es arterial, sí. ¿Qué te haces el que sabés? Yo sé mucho de medicina. Porque sos celíaco nomás. Claro, ¿Hace cuánto te diagnostican? y ya tengo 16 años de celiaquía. Cuando a los 16 ya... Se te arrancó, digamos, con De toda la tarde, sí. sintomatología. Sí, no. Pero la diagnosticaron a los 45 años. Claro. Pasa que antes no se diagnosticaba. Es que yo no... Justo fue a pegar así. Una millonada de fotos. ¿Cuál de los dos se las preguntó? Es que lo veo que uno fue a pegar con el golpe de... Sí, el otro estaba ahí.
Bueno, no quedé. Está bien. Me guardo. Once y 10. Mienta, Facu, no mienta. Ya está en el segundo tiempo, ¿no? Sí. No, más, 20. No llegué, no sabía por dónde arrancar. Lo que pasa es que fue... Yo ponerle... Yo no tenía síntomas. Claro. Entonces, bueno, la típica, te hacen una y todo. 72.000 estudios. Claro. ¡Firme la barrera, Y bueno, Después terminó siendo diagnóstico de descarte o... sí, no, nada. Ah, pensé sabía. Bueno, y después, bueno, obviamente, cuando ya empezó a hacer la dieta, dieta. todo, ya están ahí. Ahora, ya están. Reventás. Sí. Una vez que te hacen el diagnóstico. Es lo que me hace, Oh, mira. Y tipo piel y eso, No. nada. No. Mira. A mi hermana sí, mi hermana También. también de grande también. Cuando tiene 30 y 36. Y tiene... ¡Salió! A ella después. Tiene una clínica también más florida también que piel o... Bueno, y a ella gastrointestinal. también capaz le agarra, si come algo, capaz le salen allá. Ah, Está sacado, pues. perdón, te estoy interrumpiendo. No, porque viste que la psiquiatría lo que tiene es como... Viene igual, Cacho, viene igual. Está bien. Y cuando ya se acostumbra. Sí, no, te bajan los anticuerpos cuando tenés la reactivación reventada. Vamos. Y hay mucho, yo tengo muchas personas que conozco, lo que pasa es que se agarra una urticaria, pero se prende Me el pasa fuego. que está bien que me refijo Sí. comer. onda, Sí, todo en orden, digamos. Pero no soy de esos que supone viste que hay algunos que capaz que no se dan cuenta y agarran un tenedor y que cortó algo. Y bueno, a mí no me onda. Si yo no me doy cuenta, es todo acá también. Onda, si yo capaz que empiezo. Capaz que pienso. Ah, pensé que sí. Te empezás con el Claro. Y aparte ya uno lo conoce, ¿viste? Uno se conoce, entonces decís... Y yo cuando empecé no veía tantas, acá en Argentina no veía tantas cosas. No había nada. Ahora está lleno. A mi vieja la diagnosticaron cuando yo era chico en Estados Unidos, tipo toda la vida tuvo problemas gastrointestinales. Y cuando fuimos a Estados Unidos, fue el médico porque le agarró una diarrea de estas explosivas. Pude comer pizza. Y fue el médico y le dijo, che, mira, acá no te vamos a hacer el estudio porque es carísimo. Claro. Pero eso sería cortar con la Allá en salina. Estados Unidos estaba lleno de cosas. Lo otro que es, tenés de todo. Allá mi hermana, creo, cuando me diagnosticaron, mi hermana estaba allá y cuando volvió, cuando volvió me trajo ahora, bueno, ahora se venden, pero me trajo Esas son nuevas relativamente aparte. Sí, Llegaron el año pasado, el anterior, una cosa así. pero allá estaba hace 1000 Sí, años. hace 1000 años. Me voy 10 minutos regalito. No pasa nada. No, no digo porque ya veo que falta 9. Y faltan 12. Dale, boludo. Todo bien. ¿Qué vas? No sé, te digo. No, voy al baño porque no siento los pies. Ok. Eso es terrible. Las cosas que... Lo que antes estuvo acá fue la chocarroz, fue lo primero que llegó. No me acuerdo. Antes acá ni había ni estudio, había. Nada.
Todo aparte que Sí, sí, sí. donde los que fueron pioneros, esos fueron los hermanos, ¿viste? Sí. Ellos fueron los que básicamente la diagnosticaron. Seba, acordate de hacerlo acá. La necesidad del gluten, después como la describieron. Entrar algo. Sí, eso sería tipo para mí un sueño de todo. No sé, descubrir una nueva forma de operar algo. Claro, claro. El tema es que la cirugía lo que tiene hay muchas cosas que existen hace años y siguen funcionando y funcionan muy bien y son métodos re buenos. Claro. Vuela la cabeza, ¿viste? Porque digo, algo se puede hacer, ¿entendés? Por ahí algo menos invasivo, menos... Pero sí, los que descubren cosas. Mi vieja, por ejemplo, descubrió un montón de bichos nuevos que existían. ¡Otra! ¿Qué pasa, Santi? ¡El Ignacio! Creo que está en el laboratorio. Vieja rata del laboratorio. Bueno. ¡Seba! ¡Seba! Dos jugadas. Bueno, está bien el Hay que ver este jugador. qué jugada. Sí, sí. ¿Vos viste lo que hizo? Recién. Había bajado el partido porque no le contestaron 2 personas. Sos un pelotudo. Claro, porque en un momento en el Excel había un... Jugábamos a las 9. Y no había. Es que eso, jugábamos a las 9. No le contestaron, me calenté, así que lo bajé, dio los puntos. Ahí le hablé a Gaby, Gaby se va a tener un ataque de demencia. Esto que... Libertadores. Libertadores. Porque en el Excel dice amistoso, ¿sabes? No, Ok. no, al final era amistoso. Era amistoso. ¡Entra, Carol! ¡Amarilla! ¡Fuera, amarilla! ¡Entra, Carol! Está resentido este. ¡Cambio, pues! ¡Cambio! Acá viene adelante. ¡Lower, Nacho! ¡Nacho! ¡Pará! ¡Pará! Para él, por izquierda. Mago por derecha, 6, solo de 5. Pará, que hay 20 personas. Bueno, se cambia cuando quieras, ¿eso fue? Estamos con 3 en el medio. Vamos con 3 en el medio, ¿no? ¡Dale! ¡Dale ahí! Sí. Tranquilito, estoy. Cambio, juegue. Out, Sane. Vamos, dale, sale. Por izquierda, ya. Yo vuelta. Sí. Dale. Mara. Todo el Mau. Sigue. Una más, Carlos, una más. Bien. Piso, juez. Cara atrás. Atrae NASA, Ru, atrae NASA. Sale. Vamos, arriba, NASA, dale, vamos. Seguro. Vamos, juez. Y tarjeta. Vamos. Se va solo, juez. Mago. Pasa cambiando, Ru. Seba, yo estoy. Boripo. Le doy el pie. Miedo. Mira. Te rescurís vos. Cerró todo.
Avanzamos. Llegan. ¡Dale, Seba! Tenía tarjeta. Tenía tarjeta. Jueguen callado. Por la duda, toquen la ¿Sabes qué pasa? Quería acomodarnos para poder hablar. Justo que tengo la tarjeta. ¿Cuánto? Yo entro más. Acá se va, Dale. ¡Dale! Arriba tiene. Sí. Tiraron dos centros que fueron complicados y la sacó los dos. Lo que nos cuesta marcar, la pelota marcada de igual no puede ser. Vale, te llega allá. Todo tuyo. Bien. Muy bien. Bien, ¡Puta! Facundo. ¡Vamos, Franquito! Dale. Chico Livio. Chiqui. No puedo salir. Si transicionó Brian Romero en Colidio. Cambio. Claro. Tizi, vení descansado. Ah, bueno. Vean en lo que los cambios. Mirá, no hace uno, no terminó todo. No hace una. Me vas a sacar tu compañero, Seba. Bien, Jota, bien. Muy bien, Joao. Dale. Esto se va a poner. Te tendría que evaluar un poco, ¿te puedo sacar el botín? ¡Amonestalo, che! ¡Amonestalo! No te pude evaluar bien allá. Tranquilo, el partido, muchachos, tranquilo, no nos saquemos nada solo. De este lado esto sí. No me acordaba si había suelto eso, no. Esto sí, va a tomar un color interesante. ¡Gana! Sí, Carlos, no te preocupes. Rodete, ¿qué más? Un gol. Acá. Carlos. ¡Sí! Bien. La alarma, ¿no? ¡Lazo! No te duele mucho la caminar y ellos mañana le hago Jota, viejo. Yo no creo que esté para imagen porque el hueso se lo ve que está ahí. ¡Buena, Zeta! ¡Bien! ¡Bien, Asa! Bien, Nazareno. ¡Mago, Mara! ¡Mago! ¡Vamos, muchachos! ¡Sigue girando! Ahí gracias a vos. Dale, yo, vení. Uy, perdón, Marce. Marcel. Marcel. Pero de mierda.
Viene, bien. Eso, Santino, muy bien, Santino. ¡Ey! ¡Fue! Marco. ¡Me está pegando! ¡Mago! ¡Mago! ¡Cambiala a Santino! Estás amonestado. No, boludo. Tíralo. Bien, Maradei, todo tuyo, Maradei, muy bien, Maradei. No te hacen caso, Bacari. No, boludo, no se puede, amigo. ¿Qué? Caprichoso con eso solo, boludo. Bien, Nicolás. La otra. Pero qué paja, boludo. Yo no era. ¿Cómo era mañana 11? Bien, Nicolás. ¡Dale, yo! ¡Mago! ¡Mago! ¡Cambiale ese tiro! ¡Bien, yo! Seba, quédate en cuero. Seba. Vale, sí. Quédate en cuero. ¿Está bien? ¿No querés salir? Dale, que no queda nada, amigo, dale. Vamos, dale, arriba. Bueno, faltó soltar malo la pelota. Vení, dale más. Cerrá, Santi, cerrá. Por eso lo quería pegar. Tranquilo. Bien, Nicolás. ¡Agustín! ¡Ey! ¡Jugá los pases! ¡Están todos solos! ¡Llega! ¡Afuera! ¡Bájalo! ¡Bien, gordo! ¡Solo! ¡Salí! ¡Bien, salí! ¡Pelotudo! ¡Vamos, Jota! ¡Vamos! Bien, Nicolás. ¡Bien, Seis, pelotudo! ¡Vamos, Jota, con huevo, dale! ¡Vamos, dale, que lo ganamos, dale! Sebastián. Un minuto más, pará, no juegues. ¡Ay, jugué, más! Tire ahora. Sacala, dale. ¡Qué poquito juez, ¡Tomate, yo! Agarra marca, Seba. ¡Sí, Maradei! ¡Sí, Maradei! ¡Sí, Maradei! Bien, la vuelta, Nasa, volvé, Nasa. ¡Que está jodiendo! ¡Chico! ¡Pelota! ¡Esa allá atrás! ¡Chico! ¡Vamos a la marca ahora! ¡Ahí, que caiga alguno! ¡Vamos a la marca ahora, la última! ¡Sí! ¡Abrila! ¡Nasa! ¡Nacha! ¡Ahora! Tenía tarjeta, pues. Pero yo la pelota.